Pero tenemos a José Pérez Espino y le agradecemos que nos permita esta conversación el día de hoy. José, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a ustedes, Alejandro, Álvaro. Buenas tardes, estoy a sus órdenes. Ya habíamos platicado antes con José Pérez Espino, director de este medio digital Zona Free, para otros asuntos. El caso del gobierno de María Eugenia Campos da para hablar de todo tipo de temas que tienen que ver con corrupción. Y el tema de la renovación del Poder Judicial, no solo federal, sino específicamente de Chihuahua, es relevante porque ayer lo decía aquí el exgobernador Javier Corral, hay muchas coincidencias de candidatos, o hay, lo que decía Javier Corral, un contubernio entre la gobernadora María Eugenia Campos y el alcalde de Ciudad Juárez de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, expanista, sin particularizar, José, porque no queremos incurrir en ninguna falta, ni menos en una violación legal. ¿Hay este fenómeno en el Poder Judicial de Chihuahua? Sí, por supuesto. Y también, obviamente, como Zona Fría ha seguido todos los temas de corrupción que tienen que ver con la administración de María Eugenia Campos Galván, estamos ahora frente a un caso también que es de corrupción política, para tener el control, para capturar el control del Poder Judicial. Si bien es cierto que a nivel federal existe todo un entramado precisamente para quitar o tratar de abatir la corrupción, o los jueces, magistrados en la Suprema Corte, ministros que tienen fama de corruptos o que han participado en muchos casos de corrupción, a nivel local la situación se presenta de manera diferente. Ahorita les explico por qué. En Chihuahua va a haber elección del Poder Judicial Federal, pero también elección para magistraturas del Tribunal de Disciplina Administrativa, del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de jueces de distrito de primera instancia. Entonces, haciendo poquita historia, recordarán que desde el 15 de septiembre, pasado de 2024, aunque todo el año se habló del tema, finalmente el 15 de septiembre del año pasado se publica la reforma constitucional que obliga a la elección de jueces en el Poder Judicial Federal. En Chihuahua, pues estaban haciendo locos los diputados de la mayoría del PAN y el PRI y sus aliados en el Congreso del Estado, y dejaron pasar el tiempo, y ya todo el mundo daba por hecho que esa elección del Poder Judicial del Estado se realizaría hasta 2027. Pero de última hora, eso fue el 12 de diciembre, sin decir agua va, el PAN presenta una iniciativa para reformar la Constitución local. ¿Para qué? Para renovar el Poder Judicial mediante el voto popular. ¿Por qué lo hicieron así? Porque fue un cálculo político. Ellos dijeron, si nos esperamos a 2027, prácticamente todas las encuestas a nivel estatal dan por hecho que el PAN y el PRI y sus aliados van a perder la elección de la gobernatura. Seguramente van a perder el Congreso del Estado y buena parte de los municipios, empezando por el de Juárez. Entonces dieron atrás los fielders y dijeron, no, pues mejor nos aventamos de una vez, y ellos tienen así un mayor margen de maniobra para poder manipular pues el vil acarreo a las elecciones del próximo domingo. Entonces, en 10 días presentan la iniciativa el día 12, y para el día 23 se dictaminó, se votó por el Pleno, los municipios la aprobaron, etcétera, como dice la Constitución, y en 10 días ya había reforma constitucional, ¿sí? Y todo el mundo sacado de onda porque nadie sabía qué iba a pasar. Pues obviamente era el ajuste o la armonización de la reforma constitucional federal, pero esto obviamente ellos con la intención
de tener el control. ¿Por qué? Porque como recuerdan, cada poder tenía la facultad de elaborar una lista de candidaturas, hombres y mujeres, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, igualito que en el ámbito federal. Pero obviamente en el estado de Chihuahua, el Poder Judicial y el Poder Legislativo están bajo control de la gobernadora y de la red de protección que creó César Duarte desde que era gobernador. Y obviamente la lista del Poder Ejecutivo, pues obviamente la palomeó directamente María Eugenia Campos, igual que palomeó las otras listas, pero cometieron un error. El error fue en el Poder Legislativo, que el PAN, por andar en otros asuntos, o la dirigencia del PAN, el coordinador del PAN en el Congreso, Alfredo Chávez, pues se le fue, y en la lista del Poder Judicial que aprobaron, obviamente a través de un mecanismo de personas que no pertenecían al Poder Judicial, la mitad de la lista pertenece a personas o abogados, doctores en derecho, tal, que no son afines o que son incómodos hacia a la gobernadora. Entonces, ¿qué hizo el PAN en el Congreso del Estado? Pues esa lista no la presentó al Instituto Estatal Electoral. ¿Para qué? Para que no se fueran estas personas que son incómodas a la gobernadora. Al mismo tiempo, muchas de las salas del Tribunal Superior de Justicia que estaban vacantes metieron a personas que no tienen un perfil idóneo como magistradas o magistrados en funciones, ¿sí? Por Ministerio de Ley, para poder ir a la elección sin tener un proceso de selección por ninguno de los tres poderes. Y así son, pues hay varios nombres que están publicados. Pero va un grupo principalmente de mujeres aspirantes que ciertamente le han dado la batalla al Congreso del Estado y al Poder Judicial en estas reformas constitucionales, que por cierto, la primera que hubo hace 2 años fue para evitar el examen de selección y el concurso por méritos. O sea, la gobernadora metió una iniciativa para que la selección de magistraturas del Poder Judicial se hiciera básicamente por dedazo, porque anteriormente era un concurso de méritos, o sea, se hacía todo un comité de selección y pues obviamente se entrevistan a las personas, méritos académicos, experiencia y todo eso. Pues lo quitaron para poder favorecer candidaturas. Entonces, este grupo de abogadas ganó todos los casos aquella vez y ahora, pero ahora logró que el Tribunal Electoral Federal les diera la razón para que el Congreso presentara la lista que no presentó ante el Instituto Estatal Electoral para que pudieran ser candidatas. Y ya lo son, y también hay candidatos, ¿no? Pero me queda muy claro que quienes llevaban pues todo el procedimiento legal y el trámite, pues eran unas abogadas muy combativas acá en Chihuahua. Y eso nos trae hasta este momento en donde, ¿por qué se les facilita a ellos ahorita, digamos, la manipulación de los electores? Si bien es cierto, es un voto popular, pero recordemos que en Chihuahua ahorita se atraviesan 2 tipos de mensajes contradictorios. Una, llegan mensajes de actores políticos, principalmente del PAN y el PRI del centro del país, donde dicen, no voten. ¿Sí? Obviamente se refieren al tema federal. Y en el tema local, pues obviamente hay mucha confusión, porque dice la gente, no, pues ¿para qué votamos si este arroz ya se coció y tal, o como sea, ¿no? Nada más que esa no intención de votar favorece a las intenciones que tiene tanto la gobernadora, el exgobernador César Duarte y el alcalde de Ciudad Juárez de impulsar sus propias listas. ¿Por qué? Porque con una votación baja, digamos hasta con 300 votos, un juez gana o un magistrado gana. Claro. Y más por eso la estructura de Juárez, o sea, obviamente las personas que de buena fe, y qué bueno que le hicieron, entraron a la competencia, pues obviamente no tienen esa estructura detrás, como la tienen el PAN, el PRI, o lo que queda del PAN y el PRI. Pero en Juárez hay una alianza con el alcalde Cruz Pérez Cuellar. De la gobernadora.
y la gobernadora, por supuesto, para sacar esas listas. ¿Por qué? Porque digamos que con una, pues antes era acarreo, por eso ahora decimos también, pues va a haber un acarreo de electores, ¿no? Porque las estructuras a nivel del Estado, el que está encargado de esa operación es el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, que obviamente es parte de esa red de corrupción priista de César Duarte. Él es operador de Javier Garfio, que fue alcalde, y que aparece en estas fotos comiendo muy a gusto con el gobernador en los restaurantes lujosos de Chihuahua. Él estuvo preso y fue condenado en la Operación Justicia para Chihuahua, y otros personajes igual, pero obviamente él obedece intereses directos del exgobernador Duarte. En el caso de Cruz Pérez Cuellar y la gobernadora, pues no es un secreto que pues son operadores de años, desde que estaban en el Congreso del Estado, y estuvieron obviamente en la nómina secreta, ¿no? Entonces son muchos los favores que se tienen, y obviamente el objetivo pues es capturar la mayoría del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ahora, José, hay lo de Chihuahua, digamos, es un pataleo de un gobernador, exgobernador, condenado por corrupción, Duarte, una gobernadora que ha gobernado con el PRI de la mano. Los números para el 2027, que es cuando cambian la gubernatura ya, dicen todos los números. No hay, creo yo, un solo número que yo ya haya visto. Dicen que van a perder esa gubernatura. Ya es el último intento que va a tener el PRIAN ahí, y que la va a perder por mucho con Morena. Entonces, además tienen para esta elección un mensaje constante, permanente, que viene desde Pati Chapoy, puros intelectuales. Chumel Torres, Enrique tu Krause. paisano Chumel Torres, Enrique Krause, Lorenzo Córdoba, o sea, puros intelectuales de alto vuelo. Sí. Todos ellos, digo, algunos chihuahuenses seguramente no escuchan a Enrique Krause, no los escucha, pero a Pati Chapoy, pues a lo mejor sí, porque pues es todavía superior a Krause en intelectualidad. Pero el mensaje permanente, diario, de estas personalidades es: no vayan a votar, no vayan a votar, no vayan a votar. ¿Les va a dar para acarrear, José? ¿Es posible acarrear ahorita a tantos miles de personas que necesitan ellos para poder colocar su plantilla o colocar a sus personas en el Poder Judicial? ¿Les va a dar? Pues sí, a lo mejor no para ganar como ellos quisieran, pero sí para poder, digamos, una candidatura independiente, que no está respaldada por ningún partido ni un actor político de peso, por ejemplo. Difícilmente, pues, ¿a quién puede invitar? Pues a sus amigos, a sus familiares, a sus alumnos, si da clases. Por ejemplo, las magistraturas son estatales, o sea, recorrer, pues sin recursos, no tienen recursos, no hubo recursos, pues, y el órgano electoral pues no les dio recursos para... ¿Cómo vas a todo el estado de Chihuahua a pedir el voto? Ni siquiera a los principales municipios. O sea, dudo que haya una de estas candidaturas independientes que lo haya hecho. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues ya está sucediendo. En Zona Free acabamos de publicar un texto y un video, se pueden ver allí en Twitter y en Facebook, en donde el alcalde de Juárez literalmente está organizando el acarreo para el domingo, ¿sí? O sea, la información que tenemos es que ayer miércoles convocó a una reunión ahí con su gabinete, equipo, colaboradores, para pedirles literalmente, obviamente se cuida de no decir voten por este o aquel, ya eso se encargarán, como siempre sucede, los operadores que manejan los nombres de por quién votar, que no es algo nuevo, eso siempre lo han hecho, ¿no? Y en el caso de Juárez, pues tiene mucha experiencia en eso, para pedir, porque dice,
lo del lunes, lo del domingo es la antesala del proyecto del 2027, ¿sí? O sea, dice, y les pregunta, ¿y ustedes saben cuál es el proyecto? No, pues, dice, yo no lo puedo decir, pero ustedes saben, o sea, es 2027. O sea, abierta, ¿qué está haciendo ahí abiertamente? Exactamente. Entonces, por supuesto que basta con que esa, entre comillas, maquinaria o la estructura municipal se movilice para ir a votar, pues el municipio de Juárez debe tener fácil como 5,000 empleados, ¿no? O sea, digamos que no todos hagan eso, ¿verdad? Pero por lo menos sí va a ser un peso ahí, porque obviamente estamos hablando de gente que opera electoralmente desde hace muchos años y ya sabe en qué colonias, en qué comités de vecinos, etcétera, etcétera, pueden hacer eso con la promesa que está diciendo allí el alcalde de que en el 2027, pues ahí no me rajo y nos va a ir bien, ¿verdad? Pérez Cuéllar dice esta nota efectivamente publicada hoy en Zona Free. Pérez Cuéllar impulsa las mismas candidaturas al Poder Judicial que Maru Campos, la gobernadora panista. ¿Tiene entonces relación esto que publica el medio que tú diriges, José, con lo que ayer el exgobernador Javier Corral decía a pregunta expresa de si entonces, si Cruz Pérez Cuéllar no alcanza la candidatura de Morena al gobierno de Chihuahua, podría ser el candidato del PRIAN? Yo estoy seguro que sí, porque obedecen a los mismos intereses, no es un secreto. Hemos publicado en Zona Free una y otra vez todas las conexiones que hay entre uno y otro grupo, que a final de cuentas es lo mismo, y por eso le llamamos maruduartismo. No tanto lo de Cruz, sino por los antecedentes de la gobernadora y el exgobernador César Duarte. Entonces, ¿por qué puede ser? Porque se conocen perfectamente unos y otros, y en el hipotético caso de que Cruz Pérez Cuéllar no gane la gobernatura, la candidatura a gobernador por parte de Morena, como es lo que parece ser, por ejemplo, él abiertamente lo ha dicho, o sus superiores lo han dicho, por ejemplo, tiene dos caminos. Uno, que lo postule el Partido Verde, porque su hermano a nivel local en Juárez es el dirigente municipal del Partido Verde, aparte de que es diputado federal. Entonces dices, pues si no es por Morena, por el Verde o por el PT, ¿sí? Y luego, la otra opción es de que agotada la candidatura o la eventual postulación del alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, pues no tiene para dónde voltear la gobernadora. O sea, pueden poner a cualquiera, pero los escenarios son muy difíciles. Entonces, para poder ganar, tendrían que postular a Pérez Cuéllar como candidato del PAN y sus aliados. ¿Qué les garantiza? Pues les garantiza impunidad transeccional, que es lo que está ocurriendo ahorita con César Duarte. O sea, también ustedes han dicho mucho cómo ha sido la protección del gobierno de María Eugenia Campos a César Duarte, pero también, si ustedes se fijan, durante la gestión todavía de cuando estaba López Obrador, cuando la gobernadora hasta le pendejeaba al presidente, Cruz Pérez Cuéllar nunca criticó a la gobernadora, ¿sí? O sea, nunca criticó a la gobernadora, dejaba que todo el mundo le pegara, a todos los panistas, priistas le pegaran al presidente, y Cruz Pérez Cuéllar nunca lo defendió. Al contrario, Pérez Cuéllar le aprobó a la gobernadora en el cabildo, por ejemplo, que la gobernadora pueda ausentarse hasta 21 días sin pedir permiso al Congreso y al Poder Judicial. Por eso se la pasa viajando en el extranjero y no nos damos cuenta. Pues puede hacerlo durante 21 días, inclusive laborales. Y también le aprobó a través del Cabildo, porque es mayoría de Morena, la reforma constitucional para lo que les decía hace ratito, quitarle a las candidaturas a magistratura el derecho de postularse por concurso de méritos. O sea, le avaló que la gobernadora por dedazo colocara a las candidaturas. A ver, un dato que es muy importante que la gente debe conocer, y para quien no lo conozca, pero algunos seguramente lo van a recordar,
es que durante las investigaciones en contra de César Duarte, del exgobernador de Chihuahua, se descubrió que había repartido 1,000 millones de pesos del erario entre al menos 100 individuos, Pepe. O sea, los tenía en una nómina. En una nómina eran empresarios, eran políticos como Maru Campos, por ejemplo, pero también había periodistas, había pues de todo. Es más, políticos del PRD, de Morena, de Morena no, del PRD y de Movimiento Ciudadano. O sea, realmente los tenía agarrados a todos. Ya cuando se da a conocer, pues obviamente algunos de estos personajes se acercan para servir como testigos protegidos. Es algo así, ¿no? Como testigos colaboradores les llaman, ¿no? A ver, cuenta esa parte, porque a lo mejor a muchos no les queda tan claro la relación de poder que ejerce Duarte sobre Maru Campos y por qué. Sí, tanto la gobernadora María Eugenia Campos Galván como Cruz Pérez Cuellar, como el actual fiscal general del estado de Chihuahua, César Jauregui Moreno, ellos formaban parte de esta nómina secreta. Los medios de Chihuahua se han dedicado durante años a decirle que eso es un mito urbano, no, eso no existió, no hay tal nómina secreta. Pero varias personas se acogieron a esos criterios de oportunidad y devolvieron el dinero. ¿Para qué? Pues para que no les fincaran cargos penales o para salir con una digamos, sentencia mínima y no pisar la cárcel. Entonces, por ejemplo, ¿quién devolvió el dinero? Un conductor muy famoso de televisión que se llama Armando Cavada Alvídez, que era conductor del Canal 44. ¿Quién devolvió dinero también? Un exdirector del Heraldo de Chihuahua, que se llama Javier Contreras Orozco, y quien ahora es director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Cuánto devolvió, por ejemplo, él? ¿Cuánto dinero, José? Si mal no recuerdo, 20 millones de pesos. Igual que Cavada aproximadamente, eso no recuerdo el dato bien de Cavada. Tanto la gobernadora como Cruz Pérez Cuellar, la fiscalía llegó al grado, obviamente a la gobernadora, no solo de obtener una orden de aprehensión por el delito de cohecho por ese dinero que aceptó de la nómina secreta, sino que fue vinculada a proceso. Pero un día antes de asumir la gobernatura, y fue vinculada a proceso, y aún así el presidente nacional del PAN, ¿sí? Le dio la candidatura a gobernadora, estando el proceso penal en curso y estando vinculada a proceso penal. Entonces, que estoy hablando obviamente de Marco Cortés. Cruz Pérez Cuellar también se le intentó girar una orden de aprehensión, pero era senador por Chihuahua, ya en funciones de alcalde, pero por lo tanto tenía fuero. Recordarán que hubo una solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados, pero al final de cuentas no procedió porque pues la integraban mayoría de Morena. En ese momento el gobernador pues era del PAN, independientemente de lo que sucedió después, y pues decidieron no otorgarle el desafuero, ¿no? Y siguió Cruz Pérez Cuellar. Pero todas esas causas penales están vivas, están vigentes. ¿Qué ha sucedido? Pues sí, obviamente, si la gobernadora controla la Fiscalía General del Estado, pues no van a proceder nunca, ¿verdad? Y van a congelarse ahí. Obviamente, basta con que no respondan un citatorio, un trámite judicial, alguna incidencia, lo que sea, pues para que se vayan cayendo como se han ido cayendo todas, ¿no? En el caso de, incluyendo lo de César Duarte, y de eso data todo este enramado de corrupción y protección entre ellos. A Cruz Pérez Cuellar tiene, diría, por lo menos 10 o 12 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la Fiscalía General, en la Auditoría Estatal, por ciudadanos, por grupos fuertes como el Plan Estratégico de Juárez,
por corrupción, con documentos y presentan documentos, etcétera, etcétera, y por cientos de millones de pesos. Y obviamente la fiscalía, pues, y la Fiscalía Anticorrupción, pues simplemente pues se cruzan de brazos, voltean a otro lado y el alcalde sigue en esa negociación. O sea, se conocen tanto que saben que si él se mueve para otro lado, pues saben de dónde agarrarlo, ¿no? De qué pie cojea. Ahora, una pregunta más, si me permite, señor Delgado. Cruz Pérez Cuéllar viene del PAN. O sea, él hizo carrera en el PAN. Fue, pues, todos los puestos los tuvo realmente en el PAN, hasta ser dirigente estatal, ¿no? Fue el máximo puesto que puede alcanzar un panista en su estado es ser el dirigente estatal. O sea, en realidad, Cruz Pérez Cuéllar fue un panista de cepa, panistita desde chiquito, digamos. Luego se conflictúa con el PAN, se conflictúa con Corral, estando Corral todavía en el PAN, pero se conflictúa en realidad con el PAN porque pide posiciones que no le dan, etcétera, y luego brinca. En realidad es alguien recién llegado, digamos, a Morena, hasta por los tiempos, porque pues es un hombre de 50 y tantos, Morena tiene apenas 10 años, o sea, ni siquiera se puede, por los tiempos, pues él lleva su vida adulta, ha sido un panista, pues. Si él se sale, entiendo, para competir como candidato de Maru Campos a la gubernatura, pues va a tener sí el apoyo de sus viejos compañeros panistas, pero lo ves arrastrando a los morenistas. ¿A electores morenistas? No lo veo de esa manera. Yo creo que obviamente él ha logrado tener estas candidaturas en Morena porque se vende así con esa fuerza y todo, porque miren, él llegó a la candidatura a alcalde, pero en realidad él quería ser candidato a gobernador. Cuando el candidato a gobernador es Juan Carlos Loera, pues así como que, bueno, pues te damos la candidatura a la alcaldía, ¿no? Y así es como se llegó a la candidatura a la alcaldía. Y ustedes saben cómo en Morena de repente las corrientes se ponen de acuerdo para favorecer candidaturas o postulaciones o cargos de personas que no necesariamente corresponden, digamos, a como ellos mismos dicen los principios de la cuarta transformación, etcétera, etcétera, ¿no? Y simplemente se van a lo práctico, al cabo, no, pues con Cruz ganamos la alcaldía. En realidad la alcaldía de Juárez la pueden ganar con el candidato que quieran, ¿sí? O sea, él tiene una fortaleza tremenda Morena por López Obrador y por la presidenta Sheinbaum, más por sí mismo, ¿no? O sea, a nivel estatal igual, y ese es el miedo que tiene la gobernadora Duarte y el propio Cruz. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum ganó el año pasado en 8 de los 9 distritos electorales federales, o sea, nomás perdió uno. O sea, como candidata presidencial, ganó inclusive en Delicias, en el distrito con cabecera en Delicias, donde decía, Claudia no, aquí Morena no va a ganar. Ganó en Delicias. Sí, ganó el distrito 05 con cabecera en Delicias, donde están las presas y donde se decía que jamás Morena iba a ganar ahí. Pues ganó de calle, ¿sí? Como candidata a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, obviamente sí hay una presencia fuerte de la presidenta y obviamente están todos los intereses cruzados, obviamente para que el maruduartismo siga perpetuándose en una especie de plan transeccional de impunidad, de pacto de impunidad para protegerse unos a otros y seguir salvando su pellejo de la cárcel y de rendir cuentas a la justicia. A ver, José, déjame preguntar esto. Perdón, señor Delgado, tengo otra pregunta más, si usted me lo permite. No, déjame adelante, pues eres de preguntar Chihuahua. eso porque más o Como menos... Chumel Torres. ¿Ya viste lo que está diciendo el señor Delgado? Yo no estoy diciendo una mentira. José Pérez Espino, que soy de Chihuahua como Chumel Torres. Cada vez que hay un
Uno de esos personajes es mi paisano, me lo atribuye este señor. Pues no digo mentiras. No, pues nomás para que lo apunte ahí, José, no olvide este tipo de detalles. Sí. Cuando vayas a Chihuahua, que igual te apedrea, sí. Oye, Pepe, te pregunto esto. ¿Qué fue lo que le falló a Javier Corral? ¿Qué fue lo que le falló? ¿Qué fue lo que le faltó? ¿Por qué si hasta metió a Duarte a la cárcel? ¿Qué fue lo que faltó ahí? ¿Por qué pues está como intocado todo aquello? Digo, acordémonos que en Chihuahua se desarrolla una de las estrategias, de las últimas estrategias de gran corrupción, Operación Zafiro, a nivel nacional. O sea, desde Chihuahua pues se opera una red de componendas para apoyar al PRI en distintas partes. ¿Qué es lo que falló ahí? A mí me parece que lo que sucedió fue que faltó tiempo. Recuerden que el periodo de Javier Corral ni siquiera fue de 5 años, fue de 4 años y 10 meses. O sea, si hubiera tenido ese año y 10 meses y 2 meses más, estaríamos hablando de otra cosa. Porque además, fíjense, se atravesó la pandemia, por un lado. Se atravesó el conflicto con Peña Nieto en la última etapa de Peña Nieto. Cuando Peña Nieto se quedó no quería entregar el dinero que legalmente le correspondía a Chihuahua y se hicieron movilizaciones, etcétera, ¿no? Y luego, como César Duarte se escapó a Estados Unidos, muchos de los procesos no podían continuarse, me refiero a investigaciones ministeriales. ¿Por qué? Porque hacerlo y ponerlo ante el juez era, digamos, como enseñarle las cartas a la defensa de César Duarte, ¿sí? Porque si ustedes observaran o vieran el día en que la gobernadora recibió los cargos del Ministerio Público para ser vinculada a proceso, durante, no recuerdo, más de 20 horas, los agentes del Ministerio Público estaban presentando pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, documentos, videos, testimonios, fotos, etcétera, etcétera, que la mayoría no controvirtió la defensa. Por eso le dictaron el auto de vinculación a proceso. Entonces, si mucho de eso se conoce antes, pues mucha información obviamente se utiliza porque son los mismos actores los que están involucrados en cargos penales similares, como el de la nómina secreta, pues obviamente se tendrían digamos, acceso a información que de no estar en el juzgado o en los juicios públicos orales, pues no podrían controvertir como ahora lo están haciendo, ¿no? Y obviamente el tema de la fuga de César Duarte o al extranjero debilitó esto. Pero además un dato muy importante, recuerden que en la etapa final de Peña Nieto protegió a Duarte, porque desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hicieron mal la solicitud de extradición. O sea, se solicitaron órdenes, o sea, la primera solicitud que se gestionó con Peña Nieto incluía, si mal no recuerdo, las 20 órdenes de aprehensión. Todos eran cajas y cajas. Y luego, primero se dilató porque pues dije, pues que los tenemos que traducir. Bueno, pues los tienen que traducir, todo ese procedimiento. Y luego lo hicieron mal, ¿sí? Hasta que les notifica, pero va pasando el tiempo, el Departamento de Estado de Estados Unidos dice, no, pues es que no se puede. Hasta que gana López Obrador, y el primer compromiso que tiene López Obrador con el gobernador Corral y con Marcelo Ebrard es de que dice, no, pues vamos a rehacer todo el procedimiento de extradición. Entonces, dicen, para garantizar la extradición, vamos a hacerlo por una causa penal y luego ya nos acogemos a unos criterios que están en la ley de extradición para agregarle más con permiso de Estados Unidos. Y por eso hay una sola causa penal que dicen, es que nada más fue por una orden de aprehensión la extradición de César Duarte, lo cual es cierto por ese caso de los 97 millones. Entonces, pero todo eso pasó porque dicen, ¿por qué no lo metió al bote luego y tal? Bueno, pues se atravesaron todas esas circunstancias y son reales, son públicas, ahí están, y es
en un seguimiento sencillo, ahí aparece, ¿no? Entonces, o sea, todo lo que tuve que atravesar, y digo lo del tiempo, porque aunado a eso, pues cuando lo capturan, recuerden que Duarte duró más de un año en Miami, porque los abogados metían recursos y recursos y recursos y como especies de amparos y todo eso, hasta que la jueza dijo, no, ya estuvo, va para Chihuahua, ¿no? O sea, ya no procede todo esto, ¿no? Y, por cierto, la presidenta del Poder Judicial de Chihuahua, que forma parte de este entramado, que se llama Miriam Hernández Acosta, ella testificó en el juicio de extradición en Miami a favor de César Duarte y declaró que César Duarte era perseguido político en Chihuahua. Sí. ¿Sí? O sea, la presidenta del Poder Judicial del Estado declarando a favor de César Duarte. O sea, de ese tamaño estamos hablando de toda la corrupción política y judicial que hay en Chihuahua. Terrible. En el gobierno de César Duarte y ahora con María Eugenia Campos. En fin, muchísimas gracias, José Pérez Espino, director del medio digital Zona Free, por esta conversación sobre un asunto muy relevante que tiene que ver con lo que sucederá el domingo y que tiene que ver con la pudrición que lamentablemente la Maciato, María Eugenia Campos, César Duarte y bueno, el alcalde de Ciudad Juárez también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Álvaro, Alejandro, un saludo, un abrazo.